Día 5. Ya era un nuevo día para todo el bosque, menos para Laus y Ruby, quienes aún dormían plácidamente y soltaban sus ronquidos. Ya varios animales del bosque enojados se habían alejado de ellos desde hace horas, pues en definitiva no podían soportar esos ronquidos, que fácilmente podían confundirse con rugidos de bestia. Pero de repente, un ruido más empezaba a hacerse notar. Era una pisada, pero una bastante grande, que más que una pisada parecía un golpe. Después se escuchó otro, y otro, y otro. Ese fuerte ruido terminó despertando a los dos malos actores, empezando estos a preguntarse qué estaba ocurriendo. Pero antes de siquiera levantarse de sus camas, ambos terminan recibiendo un fuerte golpe que los alejó bruscamente de su zona de descanso. Ellos estaban rebotando y girando hasta que finalmente se detuvieron en una nueva zona despejada de árboles. Ambos niños empezaron a levantarse lentamente y recuperarse del daño y del aturdimiento. Lo bueno para ellos es que su aura ya se había recompuesto en el transcurso de la noche. Al momento en que alzaron la vista, los dos vieron algo a lo lejos. Parecía un monstruo de árboles, este medía 30 metros, sus extremidades eran troncos arrancados, y en el tronco del centro que servía de pecho pudieron notar una máscara green. Es un Geist, anunciaba Laus viendo al golem de árboles, que lentamente se acercaba a su dirección. Él sabía desde la estampida de Grims en la base de Jade que se enfrentarían a esta criatura en algún momento. El niño procedió a hacer memoria del combate que el equipo Rangero Junior tuvieron con este tipo de Green. Las balas ordinarias y cortes son ineficaces, y la mejor forma de vencerlo es con golpes contundentes a su cara. Los protagonistas en ese momento cometieron errores graves como destruir primero las extremidades. Eso era inútil ya que el Geist fácilmente tomaría posesión de un árbol o una roca a modo de reemplazo. Otro error fatal fue que Ruby le disparó a un brazo de árbol con luz de fuego, haciendo que tuviera una extremidad en llamas. Y hablando de eso, el joven de ojos dorados vio con miedo como su amiga cargaba munición de fuego a su pistola. Ruby, espera. No uses esa munición. Sin que la niña lo supiera, Laus evitó una tragedia. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntaba confundida la joven Rose. Estamos en un bosque, y esa cosa está hecha de árboles. Si le disparas con fuego podrías provocar un incendio en todo el bosque y eso nos mataría. Explicaba el creador del ki mientras buscaba algo en sus bolsillos. Debía de hacerlo lo más rápido posible ya que la bestia negra estaba cada vez más cerca de ellos. Entiendo. Dijo Ruby algo nerviosa y apenada por casi provocar un gran problema. Usa esto. Dijo el castaño entregándole a su amiga luz de agua en munición y en cristal. Vamos a atacarlo con agua, cuando te dé la señal te alejarás de él. Explicaba él mientras cargaba su munición de agua y empezaba a raspar un poco de luz del mismo elemento en sus cuchillas. ¿Cuál será la señal? Preguntó inocentemente la nativa de Patch, haciendo lo mismo que su compañero. ¿Cuál es la comida que más asco te da en el mundo? Preguntaba Laus mientras guardaba dos cristales en sus bolsillos. Estos cristales eran el paso final de su plan. Brócoli. Respondió Ruby mientras sacaba su lengua por el asco que ese vegetal le producía. Jeje, bien. Cuando escuches brócoli aléjate. ¿Estás lista? Dijo el creador del ki estando ya preparado. Lista. Dijo determinada la joven de ojos plateados. El Grim, por su lado, había llegado a su posición también listo para su ataque. Este agarró una roca y se la lanzó a los niños. Vamos. Gritaron ambos separándose y evadiendo el ataque. Laus dispara a su pierna derecha haciéndole poco daño. El Geist trató de pisarlo, pero un tajo de agua por parte de Ruby impactó en su hombro derecho. El Grim planeaba contraatacar a la humana con un manotazo, pero fue interrumpido por el niño quien usó también un tajo de agua, pero ahora dirigido a su pierna izquierda, haciéndolo tambalearse un poco. La bestia negra, enojada, comenzó a moverse más rápido para evitar más interrupciones. Él empezó a dar pasos pesados en dirección al reencarnado, pero este, mientras huía, le disparaba con varias balas de agua al tronco central logrando dañarlo un poco. El Geist levantó su brazo izquierdo, pero jamás pudo usarlo ya que un tajo de agua se lo desvió. Todo fue obra de Ruby que atacaba detrás suyo.
Gracias a esa distracción, el Green recibió otros 2 tajos en el pecho por parte del castaño, que lo hicieron retroceder un paso. Ya harto de la situación, el monstruo comenzó a mover los brazos como remolino en un desesperado intento por matar al par de humanos. Ruby. Vamos a los árboles. Al terminar de decir eso el creador del ki, los 2 malos actores se reagrupan y se dirigen a la zona con mayor número de árboles. Ambos corrían mientras evitaban ser alcanzados por los gigantes golpes giratorios y al mismo tiempo evadían alguno que otro obstáculo que se les cruzaba. Sin detener el paso, Laus le explica a Ruby qué debían de hacer ahora. Luego de darse ambos un asentimiento, los 2 se separaron y cada quien se ocultó entre los árboles. El Geist se detuvo al perderlos de vista. Él miró a su alrededor comprobando si había logrado matar a esos niños, pero no podía encontrar sus cuerpos, solo podía ver árboles que él mismo había derribado. En eso, recibió unos disparos que le llegaron por su espalda, pero al voltear no veía nada. De repente, recibió en las piernas más disparos, bajó su mirada pero seguía sin ver nada. Por si eso no fuera suficiente, recibió más balas, pero ahora en sus brazos. Esto estaba desesperando a la bestia negra, quien miraba para todos lados, pero nuevamente recibió más disparos en un punto ciego. Cada vez que volteaba al origen de los disparos, recibía más de un lugar diferente. Este era un patrón que se estaba repitiendo por un par de minutos. Laus y Ruby atacaban a la distancia desde los árboles. Daban cierta cantidad de ataques, para después moverse rápidamente a otro árbol para esconderse. A pesar de que esos ataques eran certeros, no le hacían demasiado daño a su enemigo, pero sí lograban dejarlo mojado, cosa que era parte vital del plan. Ya es hora, pensó el joven de ojos dorados, sacando de su bolsillo 2 cristales celestes, arrojándolos a los pies del Green. Brócoli. Al oír ese grito, la nativa de Patch se alejó lo más rápido que pudo junto a su compañero. En plena escapada, el castaño dio un disparo a cada cristal de luz de hielo, haciendo que estos explotaran y provocaran que el Geist casi se congelara en su totalidad, sobre todo en los pies. Difícilmente él podía mover sus brazos lentamente, peor aún, él no podía caminar por la gran cantidad de hielo en el suelo que actuaba como ancla. Ruby. Este es el último paso. Vamos a darle un golpe en la máscara con toda nuestra fuerza, dijo el reencarnado recibiendo un asentimiento de su amiga. Los 2 malos actores empezaron a reunir mucha energía en sus manos. Al ya tener suficiente carga, ellos empezaron a correr en dirección a su enemigo semicongelado, y ya estando a pocos metros, dieron un gran salto para estar a la altura del torso. El monstruo intentó defenderse, pero la congelación lo hizo lo suficientemente lento como para no lograr evitar lo siguiente. El par de niños lograron conectar su técnica en la máscara, la cual empezaba a agrietarse y generando al final una explosión de energía en la parte posterior en la que estaba alojada. Tanto los troncos como los usuarios de ki cayeron pesadamente al suelo. Para fortuna de los niños, cayeron encima de la madera. Al fin terminó, decía Ruby bastante agotada tirada boca arriba y encima de un tronco. Laus, después de unos jadeos, empezó a exclamar bastante enojado. ¿Que acaso un par de niños no pueden descansar tranquilamente sin que traten de matarlos cada 5 minutos? Ese grito agotó sus últimas energías, haciéndolo caer dormido en la pila de maderas rotas. Laus, preguntaba algo preocupada la joven de ojos plateados al notar el silencio de su compañero. Pero al ver que solo se quedó dormido, le habló con un tono más tranquilo pero agotado. No te preocupes. Ahora yo te llevaré a ti para que descanses, decía ella mientras realizaba un intento por levantarse, pero solo terminó cayendo nuevamente a su posición inicial debido al agotamiento. Prometo llevarte a descansar. Solo deja que duerma 5 minutitos, dijo lentamente hasta quedar profundamente dormida. Los 2 podían darse ese pequeño lujo ya que no había más Grimm cerca de ellos. Día 6. Este día era diferente a los demás, y eso se debe a que nuestros aventureros se habían despertado muy tarde. Toda la energía que habían usado les pasó factura por medio de más de 12 horas de descanso.
Por muy fuertes que fueran, ellos aún eran unos infantes de 6 años. El sobreesfuerzo tiene más efecto en sus jóvenes cuerpos. Ya era entre las 12:01 de la tarde, y los dos malos actores estaban nuevamente caminando con las manos unidas por el vasto bosque de Solitas. Realmente no sé qué hora sea, pero sí sé que ya es muy tarde, comentó Laus en plena caminata. Oye Laus, ¿tú sabes leer un reloj?, preguntó la nativa de Patch deseando compartir una duda que tenía. Claro. ¿Tienes preguntas sobre eso?, dijo el joven de ojos dorados, ya preparado para resolver cualquier duda que tuviera su amiga. Sí. Porque a veces la gente usa 13 o 14 si solo tiene 12 números. ¿Y qué es AM?, finalizó la niña. Era de esperar que una joven de su edad tuviera ese tipo de dudas. Bueno, sobre eso. Sin poder continuar, el niño rápidamente soltó la mano de Ruby y se puso en guardia. Laus. ¿Qué ocurrió? Ya lo sentí, dijo Ruby, quien también se puso en guardia al detectar algo. Ambos descubrieron por medio de radar que habían varios grims grandes. Estos de poco a poco empezaron a salir revelando ser 7 ursas que se acercaban a ellos a paso lento y amenazante. De acuerdo. Lo poco que sé sobre los ursas es que son más fuertes y resistentes que los Beowulfs, pero son más lentos. Este es el plan, no dejes que todos se acerquen a ti a la vez. Si uno se te acerca, evade su golpe y atácalo en la panza o cuello, esas son las partes más débiles, y procura usar luz de viento en la guadaña, decía el creador del ki mientras frotaba un cristal de viento en su arma. Él describió el cuello y la panza como sus puntos débiles, ya que en la serie muchas veces eran asesinados en esas zonas. Entendido, dijo la joven Rose teniendo su cuchilla ya imbuida de dust. Y así, los ursas atacaron al par de humanos. Estos por su parte, solo se limitaban a evadir y guardar distancia. Llevaban así un rato, hasta que Laus dio un gran salto para evadir un zarpazo, para luego caer de forma segura detrás de su enemigo. Él usó un tajo de viento en dirección a la nuca de su agresor decapitándolo y matándolo. Un ursa trató de asestarle un mordisco a Ruby, pero ella lo evadió haciéndose a un lado. Sin perder el tiempo, ella levantó su guadaña con las dos manos, y como si de un mazo se tratara, logró decapitar al Grim. El dust de viento hizo más fácil esa acción. Un ursa en 4 patas se acercaba a toda velocidad a la joven de ojos plateados, pero este recibió una esfera por parte de Laus en una pata trasera, haciéndolo tropezar y derrapar en el suelo. Ruby recibió al resbaladizo Grim con un golpe, que al combinarse con la velocidad a la que iba el ursa, le terminó volando el rostro. Gracias, agradecía la niña mientras ya tenía en la mira a su próximo objetivo. De nada, respondió el castaño, quien tuvo que retroceder para evadir un mordisco. Luego de eso, él le dio un gancho ascendente al Grim en el mentón, dejándolo aturdido y con el tiempo suficiente para enterrarle su pistola en el ojo y conectarle 5 disparos eléctricos matándolo al instante. Ruby disparó en la cara de su objetivo varias balas de combustión dañándolo y haciéndolo retroceder. Este se puso en 2 patas para intentar cubrirse la cara, pero esto era lo que quería Ruby. En el momento en que adoptó esa pose bípeda, ella le dio un desgarre en la panza, haciendo que el Grim cayera de espaldas y partido por la mitad. El reencarnado estaba evadiendo los ataques de un enfurecido ursa. Después de varios esquives, él, en un zarpazo fallido de su enemigo, aprovechó ese impulso para subirse encima del Grim. Ya estando encima de él, se agarró de su pelaje con fuerza, ahora parecía que montaba un toro. El niño sacó su guadaña y la enterró en el cuello del Grim, para a continuación darle un fuerte tirón, haciéndolo caer al suelo y sin cabeza. Oh, ya se rompió. Wow, igual que Nora. Pensaba eso último con una pequeña sonrisa. Otro ursa se acercó al creador del ki y ejecutó un zarpazo con el brazo derecho, pero el niño chocó una esfera en esa pata repeliéndola y quemándola. La bestia negra trató de atacar ahora con su brazo izquierdo, pero el humano nuevamente usó una esfera igualmente haciéndolo retroceder. Ahora el Grim estaba tambaleándose hacia atrás con ambas patas quemadas. El reencarnado aprovechó esa oportunidad para darle un golpe en su panza, haciendo que caiga de espaldas y comenzara a volverse cenizas.
El último Ursa los veía con enojo mientras se preparaba para correr, pero el par de humanos fueron los que tomaron la iniciativa acercándose rápidamente al Grimm. Este, al ver lo que pasaba, se levanta en dos patas para atacar a los niños con sus garras al mismo tiempo. Pero ellos dieron un fuerte salto hacia adelante adquiriendo más velocidad, e impactaron su pecho con sus manos. Su intención no era empujarlo, sino utilizar la técnica ráfaga a quemarropa, logrando que el oso acabara con un enorme agujero en su pecho, matándolo de una vez. Lo hicimos. Los dos gritaron mientras chocaban sus puños en señal de victoria. Pero su celebración duró muy poco al escuchar otro gruñido, solo que este era más profundo que el de los ursas normales. Los dos malos actores se centraron demasiado en la pelea con los ursas que no volvieron a usar radar. El nuevo enemigo era un ursa más grande que el resto, este era un ursa mayor. Ok. Papá oso está en casa, dijo Laus mientras se preparaba para la nueva pelea al igual que su compañera. Este ursa, a diferencia de los otros, no perdió el tiempo, pues rápidamente se abalanzó contra el par de humanos. Estos, a pesar de ese sorpresivo movimiento, lograron evadirlo a duras penas. Intentaron repetir su estrategia de evadir y golpear, pero este ursa era más resistente que los otros. Si bien lograban herirlo, esas heridas eran pequeñas, y al Grimm no parecía importarle tanto. El monstruo, en un rápido movimiento, se pone en dos patas y extiende fuertemente sus brazos, haciendo que los niños reciban ese fuerte impacto obligándolos a retroceder unos metros. Para su fortuna, su aura los protegió. Ruby, tengo una idea. Laus llamó la atención de su amiga luego de que ambos adquirieran algo de distancia. Debemos golpearlo solo en el cuello sin detenernos. Si intenta atacar de nuevo solo evade y sigue atacando, pero esta vez usaremos las pistolas con munición normal. Explicaba el joven de ojos dorados, decidiendo optar por una estrategia de desgaste. Golpear varias veces en el mismo lugar hasta que ese punto sea lo suficientemente frágil como para dar un ataque decisivo. Al inicio pensó en usar esferas a quemarropa, o golpe directo al cuello, pero la explosión de las esferas los empujaría, y golpe los dejaría muy expuestos. Además de que con ambas técnicas lograrían conectar un único ataque. El Grimm, sin dejar que el niño siguiera hablando, se abalanzó sobre ambos, pero el par de humanos rápidamente siguieron con sus tácticas evasivas. Ellos difícilmente esquivaban y hablaban a la vez. ¿Cómo podemos golpearlo y usar las pistolas al mismo tiempo?, preguntó Ruby evadiendo un zarpazo. Sostén la pistola al revés, dijo el castaño evadiendo un mordisco. El dedo meñique debe estar en el gatillo. Así. Finalizaba mientras mostraba cómo debían agarrar su arma. Él planeaba imitar el estilo de pelea de las tonfas y de cierto personaje que, a pesar de usar pistolas, a veces las usaba para combates cuerpo a cuerpo. Después de golpear, jala el gatillo. Hazlo tantas veces como puedas, y si ataca evádelo. Al terminar de decir eso, el niño evadió muy apenas un zarpazo en dirección al pecho. Muy bien. Estoy lista, decía la joven Rose mientras evadía otro ataque de su enemigo. Vamos. El creador del ki, al terminar de gritar eso, salió al ataque junto a su amiga. Ellos probarían este manejo de pistolas poco ortodoxo. El ursa, al ver a sus presas acercarse, se para en dos patas y repite su movimiento de extender sus brazos en un golpe, pero el par de humanos, al ya saber de ese movimiento, logran evadirlo con éxito. Aprovechando que el ursa estaba expuesto, empezaron sus múltiples golpes al cuello. Al conectar un golpe, ambos jalaban sus respectivos gatillos liberando un disparo. El castaño analizó este método de pelea algo incómodo, el golpe con el cañón del arma era para ablandar el objetivo y que éste recibiera con más dolor el disparo. Ambos lograron dar cada uno 10 golpes / disparo. En eso, el ursa lanza un zarpazo a Ruby, pero esta logra evadirlo con éxito, al mismo tiempo que le da un puñetazo en la cara, que lo sorprendió y lo dejó en la posición correcta para seguir recibiendo la arremetida, en la cual el otro niño seguía formando parte. El oso lanzó un mordisco a Laus, pero este lo evade haciéndose a un lado, para después darle un potente rodillazo en la mandíbula, que lo hace retroceder un poco y lo ponga en otra posición expuesta a la arremetida.
Los niños seguían con sus evasiones, contraataques, y golpes barra disparos hasta que sus armas hicieron un preocupante clic. La munición se había acabado. Los dos malos actores se quedaron pasmados por esta situación, dándole al Ursa la oportunidad de atacar con un mordisco, pero el creador del ki instintivamente lo sujeta de las fauces logrando retenerlo. A pesar de sostenerlo firmemente y contar con el aura, el niño empezaba a retroceder por la fuerza de su enemigo, hasta que otro par de manos se colocaron en esas mismas fauces, ayudando en la retención de la bestia negra. Se trataba de Ruby, quien también estaba dando de su parte empujando con todo lo que tenía, pero ambos sabían que esto no duraría por mucho tiempo, ya sea porque su aura se agotaría, o porque el Ursa Mayor empezaría a aplicar más fuerza en su empuje. En eso, el reencarnado tuvo la idea de usar a su favor la fuerza de su enemigo. Ruby, lánzalo a la derecha. Al terminar de decir eso, tanto él como su compañera arrojaron con toda su fuerza la cabeza del Grim a la derecha, haciendo que éste, por su propio impulso, choque contra el piso, acabando un poco aturdido. Sin permitir que su oponente se recupere, el joven de ojos dorados saca su guadaña y la entierra en el cuello del Ursa, para después dar un tirón formando un corte poco profundo. Él sabía que eso no sería suficiente para matarlo, tal vez si daba varios cortes podría decapitarlo, pero no contaba con el tiempo para hacer eso, ya que el Grim empezaba a recuperarse, además de que tenía una mejor idea en mente. Lau saca un cristal puntiagudo de combustión y lo entierra en esa abertura como si fuera un cuchillo. El Ursa Mayor, bastante enojado y adolorido, se levantó con fuerza logrando quitarse a los niños de encima, dejándolos en el suelo expuestos para otro ataque. El oso se paró en dos patas listo para arremeter mientras tenía el cristal aún enterrado en el cuello. Viendo que quedaba poco tiempo, el castaño usa la técnica láser en dirección al cristal, que, al impactar con el mineral elemental, genera una explosión que le terminó reventando el cuello a la bestia negra, haciendo que éste quede en el suelo decapitado, mientras lentamente empezaba a convertirse en cenizas. Los dos niños, por su parte, estuvieron algo cerca de la explosión, si bien eso no los lastimó gracias al aura, así que los dejó muy aturdidos. Después de unos segundos, la visión de ambos se recompuso un poco, y vieron lo que quedaba de aquel Ursa. Funcionó. Aunque esa explosión ocurrió muy cerca de nosotros. Mis oídos me zumban. Espero que Ruby esté bien. Al terminar de pensar eso, Laus, él, todavía mareado, giró su cabeza hacia su amiga, quien lucía igual de aturdida. Ruby, ¿la explosión no te dejó sorda?, preguntó él por medio de un grito. Ruby, por su parte, voltea a ver a su amigo y le responde también con un grito. ¿Qué? Al oír esa respuesta, el creador del ki pone una cara de confusión y le pregunta con un grito. ¿Qué dijiste? A pesar de que esa pregunta no fue escuchada, ambos niños, aún con un horrendo pitido en sus oídos, caen de espaldas sobre la nieve bastante agotados. Nuevamente lograron evitar la muerte. Ya era de noche, y los dos malos actores se encontraban descansando en una zona del bosque. Ya habían recuperado el sentido del oído minutos después de retirarse del campo de batalla. Ambos estaban acostados viendo el cielo estrellado uno cerca del otro, mientras hablaban de lo que había pasado con los Ursas. La pelea fue muy intensa. Pero como siempre, los dos malos actores vencieron a los Grims. Decía Laus mientras estiraba un poco sus brazos y piernas. Fue realmente increíble el cómo derrotamos a unos Ursas y también a un Ursa Mayor. Decía emocionada Ruby. Fue como en un cuento que Jan me contó hace tiempo. Me sentí como si yo fuera el héroe de ese cuento. ¿Y al héroe de ese cuento también le explotó un cristal de combustión en la cara?, preguntaba el joven de ojos dorados en tono burlón, mientras apoyaba su cabeza en sus manos y miraba a su compañera. Jajaja, no. Tú estás loco. Decía la nativa de Patch entre risas. Tanto en cuentos como en anécdotas de su familia, ella jamás había oído historias de gente que usara estrategias tan extremas y alocadas como las de Laus. Bueno, supongo que no seré el mejor héroe de todos, decía el reencarnado mientras cerraba sus ojos y disfrutaba la brisa del bosque. A él le relajaban mucho los climas frescos. Quizás.
decía la joven de ojos plateados mientras veía a su amigo relajado y con sus ojos cerrados. Pero al menos tú eres mi héroe. Dijo eso último susurrando. ¿Qué dijiste? Preguntó Laus, que había abierto un poco los ojos. Nada. Jiji. Respondió Ruby en un tono travieso mientras cerraba sus ojos para relajarse de la misma forma. Al final al castaño no le dio importancia y volvió a relajarse. Ellos estuvieron por varios minutos en silencio, pero uno cómodo. Hasta que el creador del ki tuvo curiosidad por ese cuento. Ruby, ¿podrías contarme ese cuento que mencionaste? Jamás lo he escuchado. Decía él pensando que tal vez podría sacar alguna táctica útil para el combate contra los Grimms. Además de que realmente quería escuchar esa historia. Claro. Dijo emocionada la joven Rose. Ella ya había escuchado varias historias sorprendentes por parte de su amigo, como la de un niño mono que llegó del espacio y se volvió un poderoso artista marcial. O la de un niño zorro que era odiado por su aldea, pero que a pesar de todo, seguía siendo alguien alegre y pudo salvar al mundo, ganándose así el respeto y cariño que tanto deseaba. O esa en la que un niño de pelo verde heredó el poder del héroe más grande de todos, para así poder cumplir su sueño de ser también un héroe. Le emocionaba la idea de ser ella quien ahora contaría una historia. Y así, la nativa de Patch procedió a contarle a su amigo ese cuento del héroe que salvó a su pueblo de un ejército de ursas, y que luego de vencerlos, se enfrentaría al ursa mayor que dirigía a ese grupo. Al final el héroe alzó su espada y dijo, no tienen por qué preocuparse. Porque aquí estoy. Decía la joven de ojos plateados mientras alzaba su guadaña simulando que era una espada. Ya veo. Ese héroe en verdad que fue alguien impresionante. Derrotó a todo un ejército solo. Decía Laus, quien no obtuvo ninguna táctica nueva de combate, pero de igual forma disfrutó del cuento. Laus, ¿podrías contarme otra de tus historias geniales? Preguntaba la joven Rose ansiosa de escuchar otra historia de su compañero. Claro. A ver. Ya sé. Dijo el joven de ojos dorados sabiendo qué historia contar. No todas las historias que había visto eran de acción, también conocía algunas de comedia, y precisamente le contaría una de esas a su amiga el día de hoy. La historia trató de un ogro verde que le gustaba estar solo. Pero que por cosas del destino, él aceptó rescatar a una princesa con ayuda de un burro parlante. Con el tiempo, el ogro y el burro se hicieron mejores amigos, y también se enamoró de la princesa, quien resultó ser una ogra. Al final, el ogro solitario aprendió que la compañía era algo realmente bueno, disfrutando también de su nueva vida. Me alegro por el ogro, al final tuvo una familia. Además de que la historia fue muy graciosa. Decía entre risas Ruby al haber oído otra buena historia, que si bien no fue de acción, aún así le terminó encantando. Me alegra que te haya gustado, Ruby. Dijo el castaño algo apagado mientras suspiraba, pues comenzó a pensar en su familia. Aunque él ya aceptó que no los volvería a ver, aún así deseaba verlos aunque sea por una hora, para mostrarles cómo le ha ido y lo que ha hecho en Remnant. Incluso extrañaba un poco los malos ratos que llegaban a tener entre todos. Laus, ¿estás bien? Preguntó la nativa de Patch al notar cómo el estado de ánimo de su amigo se empezó a apagar. Sí. Solo. Decía el creador del ki pensando en cómo explicar su reciente melancolía. Al final, él hizo lo que mejor sabía hacer en este tipo de situaciones. Decir una mentira con toques de verdad. Me estaba preguntando cómo sería tener una familia. ¿Qué tipo de personas querrían estar a mi lado? ¿Cómo sería tener una vida como la que tuviste en Patch? Laus. Murmuró triste la joven Rose imaginando cómo se sentía su compañero y el cómo sería una vida sin familia. Ella amaba mucho a su familia, y Laus es la única razón por la cual ella aún podía sonreír y soportar esta separación. Pero lo que no soportaba en estos momentos era verlo a él triste, por lo que tuvo una idea. Laus. ¿Recuerdas aquella estampida de Grimms? ¿Cómo olvidarlo? Casi morimos. ¿Pero por qué? No terminó de hablar el castaño, al recordar que su amiga le dijo varias cosas después de ese suceso. Yo. Tal vez no tengas familia, pero estoy segura de que mi familia te aceptará.
Yo no quiero que sigas triste y solo. Tú siempre logras hacerme sonreír. Y ahora yo también quiero hacer lo mismo por ti. Decía Ruby, quien tuvo algo de dificultad para encontrar las palabras correctas en este tipo de situaciones en las que jamás se había visto envuelta. Laus, por su parte, veía a su amiga con una mezcla de sorpresa y calma mientras pensaba en esa propuesta. No había vuelto a pensar en dónde terminaría viviendo desde que fue secuestrado. Formando una sonrisa, él da su respuesta. Ruby. Gracias. Me gustaría formar parte de tu familia. Supongo que ahora me llamaría Laus Rose, aunque creo que ese apellido quedaría algo femenino para mí, jajaja. Decía alegremente entre risas y con una gota de sudor por eso último que dijo. Jeje. Creo que Laus Rose suena bien. Decía alegre la joven de ojos plateados, por lograr animar a su compañero y por saber que ahora vivirá con ella y su familia. Estaba segura de que ellos lo aceptarían de inmediato. Ya después pienso en un apellido genial para mí. Dijo el reencarnado. Ahora que lo pienso. Y jamás pensé en un apellido. Son solo detalles. Ya después pienso en eso. Pensaba él sobre su nueva identidad. Igual pienso que sería genial Laus Rose, o por lo menos Laus Xiaolong. Decía Ruby mientras pensaban algo sobre los apellidos. A veces se preguntaba él por qué ella y su hermana tenían diferentes apellidos. ¿Será porque Jan se parece más a papá y yo a mamá? Bueno, ya después le preguntaré a mis padres. Decía ella para sus adentros. ¿Sabes? Esto me recuerda al cuento que te conté. Jajaja, supongo que ahora yo seré el ogro con familia. Pero yo sería un ogro azul. Decía el joven de ojos dorados con la intención de alegrar un poco el ambiente triste. Jajaja, supongo que sí. Dijo entre risas la niña. Y tú serías la ogra roja. Decía Laus ahora bromeando. Jajaja, cállate. Dijo entre risas la nativa de Patch. Jeje. Ruby. Gracias por estar a mi lado. Dijo el castaño feliz de tener a Ruby en su vida, no solo por el hecho de ser una buena compañía, sino también por cumplir aquella fantasía que todo el mundo tiene, la cual era el convivir con uno de sus personajes de ficción favoritos. Cualquiera en su posición ardería de envidia, aunque Laus hubiera deseado convivir con Naruto, cuando aún era odiado por la aldea. O con Mega Man, quien era su personaje favorito de toda la ficción, pero aún así, Ruby Rose es también una excelente opción. De nada Laus. Dijo la joven de ojos plateados bastante feliz y orgullosa de haber podido animar a su amigo, y de hacerle saber que él sí tendrá una familia. Esta vez no hay técnica nueva, pero sí vemos como los dos protagonistas se vuelven cada vez más unidos. ¿Qué creen que pase más adelante entre ellos? También vemos como Laus y Ruby van desarrollando un poco más su estilo de pelea, aunque aún les sigue faltando mucha práctica y mucha técnica. Algunos pueden que estén confundidos sobre cómo un par de infantes de 6 años lograron derrotar a un Heist y a un Ursa Mayor, y la verdad es que esos Grims no son la gran cosa, solo se ven intimidantes y son un poco más fuertes que el resto, pero aún así no es mucho desafío, y más aún si tomamos en cuenta que los niños poseen ki. Los Heist son bastante débiles cuando no poseen un objeto, creo que son tan débiles como un creep. En la serie, el equipo Ranger Junior se complicaron la vida intentando vencerlo atacando sus extremidades en lugar de ir directo por su máscara, que sin duda es un punto débil muy accesible. Por Dios Ruby, ¿en qué pensaste al incendiar su brazo? Casi deforestas el bosque entero. Nora también demostró que los golpes contundentes son muy efectivos contra ellos, y recordemos que la técnica golpe no es precisamente un ataque débil, y más aún si tomamos en cuenta que el Heist de esta historia recibió 2 golpes al mismo tiempo. En cuanto al Ursa Mayor, solo miren quién derrotó uno en la serie. Sí. Jaune.
Un Jaune que apenas había iniciado con su entrenamiento, logró igualar al Grim en fuerza física, dándome a entender que los Ursas Mayor realmente no son tan fuertes. Si bien es cierto que Jaune recibió ayuda de Pirra, no debemos ignorar que pudo decapitarlo, y eso que en ese entonces era demasiado novato, pero no tanto como la cucaracha Cardin, al menos el Ark sí es valiente.